Gracias, Natalia, y bueno, como siempre, un placer reencontrarte en León o en aledaños de León, da lo mismo. El placer no cambia porque cambie el marco. En efecto, son ya muchas veces que coincidimos y siempre en torno a esta pasión compartida que es la literatura y lo que puede decir sobre el mundo que nos toca vivir. Yo casi... ¿Se me oye sin micro? Sí. Sí. ¿Lo apagamos o más lejos? No, es que iba a leer el texto, no, es muy pesado para ti porque el texto es bastante largo. Bueno, voy a ir leyendo así. Se oye, ¿eh? Sí. Pero vamos a ver si desde casa te oyen sin él. Vamos a probar si se escucha. Yo tengo una voz bastante Hay que apagarlo porque si no va a hacer más ruido. ¿Nos podéis comentar que nos seguís en formato virtual? Sin micro mejor. No es que pone, tenga estupendo. una voz tonante, pero Ya bueno, está. yo creo que se me escucha. Y si no, nos avisáis. El texto que voy a compartir con vosotros se titula, tiene un título un poco rimbombante, pero bueno, espero que adquiera sentido porque lo he escogido. Es la literatura ante el fuste torcido de la humanidad. Y dice así: la expresión fuste torcido de la humanidad se debe a una de las luminarias de la Ilustración, Immanuel Kant, quien se sirvió de ella para constatar, mediante una poderosa metáfora, que de la esquinada y vasta madera de la que está hecha lo humano, es difícil esperar que crezca algo recto. La imagen fue recogida por Isaiah Berlin, uno de los últimos clásicos del pensamiento occidental, en su libro homónimo de 1992, donde defendió que la persecución de un ideal acostumbra a ser nefasta, que la creencia en un mundo perfecto en el que triunfa la armonía es falaz, ininteligible e incoherente, pues no genera sino monstruos totalitarios, que no todos los valores supremos que persigue la humanidad son compatibles entre sí y que en consecuencia se imponen el pluralismo y el compromiso, que los nacionalismos manifiestan una tendencia innata hacia la nostalgia, la patología y el exceso, que la uniformidad mata y que las personas solo podemos vivir vidas dignas y plenas en sociedades abiertas donde se permitan la discusión, la discrepancia y el conflicto, hasta el punto de que las concesiones mutuas en asuntos de normas, valores y principios son la condición sine qua non para la constitución de cualquier organización decente. La confianza en la universalidad de ciertos proyectos de emancipación y libertad, que desembocarían en la última de las utopías declaradas, la democracia universal, encuentra su origen en las prácticas de una filosofía de la historia de carácter teleológico, en sus inicios reconocible en términos religiosos derivados del cristianismo, y que a partir del furor jacobino que encarnó la Revolución Francesa se proyectaría hacia ideologías como el comunismo o el nazismo, cuya aspiración compartida sería la transformación de la historia. Los movimientos revolucionarios modernos constituyen así una continuación de la religión por otros medios. La necesidad de un relato explicativo que apunte a desvelar el sentido y finalidad de la historia ha sido elemento capital tanto en los milenarismos que han tenido a Dios y al diablo como guionistas, cuanto en aquellos relatos laicos protagonizados por esa figura no menos problemática que llamamos humanidad. Encaminados a la plasmación de un reino de redención y gracia en el primer caso y a la consecución de un principio de justicia y fraternidad en el segundo, estos episodios, marcados por la confianza en la perfectibilidad humana y en la posibilidad de reformar los antiguos órdenes, encontraron sus primeros abanderados en nuestro siglo, en el siglo XXI, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los herederos de ese furor misionero y a la vez aniquilador, empeñado en extender por el mundo la buena nueva de la democracia liberal norteamericana, fueron las huestes neoconservadoras del cristiano renacido George W. Bush, su cruzada contra el mal y la autoproclamada guerra contra el terror. Una década más tarde, en el contexto de una pavorosa pandemia, con Donald Trump a los mandos de la mayor economía del mundo y con la jornada del 6 de enero de 2021 como epítome de la pesadilla política, la muerte de la utopía y la transición de una religión apocalíptica hacia un realismo de corte maquiavélico, garantía de que el progreso científico y el progreso moral no van de la mano, evidenció la verdad de una conocida humorada de Jonathan Swift. Y es que si el autor de Gulliver ubicó en el reino de los caballos la única utopía que podía imaginar, fue porque la búsqueda de la armonía presupone un modo de existencia que los seres humanos no somos capaces de satisfacer. Nuestra pregunta es ¿qué tiene que decir la literatura ante semejante statu quo? ¿Cuál es su relación con estos desgarros históricos?
¿Qué luz arroja ante la evidencia de ese fuste torcido que define buena parte de las aventuras humanas, incluso aquellas animadas en su origen por una cruzada en nombre de principios probos, llamados a reconfigurar el orden existente para garantizar un mañana radiante, la emancipación de las colectividades, un presente donde parecen haberse cumplido la mayoría de las fantasías literarias más influyentes del siglo pasado? Pues conviene advertir que la farmacocracia de la que habló Stanislav Lem, el bienestar químico soñado por Huxley, la videovigilancia orwelliana, la robotización del ser humano augurada por Capek o la presencia del cyborg pronosticada por William Gibson definen un día a día que cada vez se parece más a las ficciones que construyeron el esqueleto especulativo del siglo. Desde esta óptica conviene apostar por una literatura destinada a negar dos de las tesis más reiteradas en el pensamiento contemporáneo: rasgos de un espíritu de los tiempos a menudo paralizante, ensoberbecido en su vacuidad y amante de mirarse en un vivo. La primera premisa que creo debemos combatir sería la convicción, asumida por muchos creadores actuales, de que el escritor ha aceptado el desmoronamiento de las jerarquías del gusto y de la opinión, la decanonización y cierto neopopulismo. Vivimos en un eclecticismo del gusto, habitamos en el rebajamiento de la exigencia artística y en una pasión por lo ligero, por lo light. Miembros de una comunidad hipervinculada, nos regodeamos en el elogio de una espléndida superficialidad. Tendencias culturales huecas, hipertrofia teórica, cansancio de los estilos puros. Como el mundo se ha vuelto ininteligible, nuestra ignorancia ya no es un lastre, sino que podemos asumirla sin rubor. El fracaso de los grandes relatos conlleva la asunción de la derrota del verbo como rebelión y como revelación. La literatura ya no nos religa, si acaso nos convoca a las ferias del asombro, donde todo es plausible. La segunda premisa contra la que luchar es la que constata la derogación de los parámetros éticos y morales. Del terror de Alyosha Karamazov ante el todo está permitido, a la evidencia de los relatos de David Foster Wallace en los que todo es posible, incluso un hombre defeque excrementos en forma de victoria de Samotracia. Frente a las últimas ideologías que criticaban las anteriores, en cierta medida hoy se escribe desde la indiferencia. Pero no se trata de una indiferencia de tipo psicológico, donde todo le da igual al sujeto, sino de una situación en la que es imposible escoger entre una ideología y otra, quizás porque el mercado, que parece hoy hasta cierto punto la única ideología observable, las tritura y las absorbe todas. Frente a esta sumisión a un pensamiento débil y a una escritura irresponsable, que no paga peaje por habitar en el presente, es contra lo que cierta literatura debe erguirse. Títulos recientes tan dispares en su ejecución como Un detalle menor, de Dania Shibli, Lampedusa, de Maylis de Kerangal, o Satin Island, de Tom McCarthy, creo que expresan esta capacidad de la literatura para oponerse a la tibieza del gregarismo. No es sencillo pronosticar hacia dónde se mueve hoy la literatura, en su intento por enderezar ese fuste torcido que se encarna en la Franja de Gaza, en el drama insoportable de la inmigración en el Mediterráneo, o en las múltiples escaramuzas económicas que laminan la dignidad de los jóvenes, pero me atrevo a pronosticar desde dónde escribimos. Para ello propondré ciertas claves que afectan al escritor contemporáneo, con la advertencia de que no son meliorativas por necesidad, sino que me limito a enunciarlas por lo que desde mi punto de vista poseen evidentes. Diría en primer lugar que el escritor contemporáneo descubre una perspectiva problematizadora de la realidad, concluyendo en una crítica general acerca de sus sistemas y de sus códigos. Según Paul Auster, la realidad no existe. Según John Barth, la realidad es un bonito lugar para ir de visita, pero uno no desearía vivir allí, y la literatura nunca lo ha hecho por demasiado tiempo. En segundo lugar, el escritor contemporáneo asume su incredulidad ante los grandes relatos que intentaban alcanzar una comprensión global del mundo. El mundo es demasiado complicado, variado e inabarcable para percibirse sincrónica y simultáneamente. La percepción de la totalidad solo puede hacerse a través del fractal, que refleja el espíritu de nuestra época. En tercer lugar, el escritor contemporáneo construye sus historias sobre un estilo literario fundado en el collage y cuyo modelo formal podría ser el caos. Se potencia la discontinuidad y la ruptura del discurso lineal, a través de la recuperación y el uso del fragmento como elementos estructurales. El modelo entrópico ha impuesto su discurso también en lo artístico. Y aunque toda escritura, desde la más inocente a la más vanguardista, es una tentativa que aspira al sentido, incluso al sentido del sinsentido o al sinsentido de la propia forma,
hay un reconocimiento de que la literatura es, a su vez, una implacable generadora de desorden, de desorganización y de entropía. En cuarto lugar, el escritor contemporáneo trabaja desde el abandono de las teorías seculares en torno al autor, la originalidad y el concepto de propiedad. Se impone la posibilidad del plagio intertextual, la introducción de la interpretación libérrima de la obra y el combate contra la idea de propiedad intelectual. Surgen la deconstrucción y los movimientos de apropiacionismo. Podríamos decir que todo es de todos. Pensemos, por ejemplo, en Fernández Mayo reinterpretando El Hacedor de Borges. En quinto lugar, el escritor contemporáneo construye desde el gusto por una escritura entre géneros, por una narración a medio camino entre la realidad y la ficción, el mestizaje, la hibridez, la indeterminación. Pensemos, por ejemplo, en el Sebald de Austerlitz. En sexto lugar, podríamos apuntar que el escritor contemporáneo prohija la metaautoría, la presencia del propio autor como un personaje del libro. Hay una autoconciencia de la narración. Los libros se tratan como estructuras autogenerativas y autoparódicas, especulares y reflexivas. Pensemos en el Italo Calvino de Si una noche de invierno un viajero. Como veis, estoy poniendo ejemplos de literatura que, al menos desde la óptica de este lector, es una literatura de gran estatura, ¿no? En séptimo lugar, entiendo que el escritor contemporáneo no oculta una cierta predilección por una perspectiva ahistórica y presentista, sustentada en el instante. Creo que en esa falta de conciencia histórica hay que considerar el hecho de que la posmodernidad ha sido un movimiento genuinamente norteamericano y que la sociedad de este país tiene grandes dificultades para captar la dimensión histórica de los hechos. En la modernidad, cuya raíz era europea, predominaba la razón universal, pero la posmodernidad es el reino del multiculturalismo. Y Norteamérica encarna como nadie a los grandes gestores de la mezcla de estilos, el kitsch, el camp, el zapping. Por último, un octavo rasgo podría ser que el escritor contemporáneo escribe desde su gusto por la falsificación, la traducción infiel y la idea de conspiración, que es la mistificación manipuladora llevada a la política. Podemos pensar en la obra de Don DeLillo, que puede leerse como una autoprofecía cumplida de la política neocomún. Aunque muchos críticos se muestran reacios a considerar la posibilidad de conceptuar el arte en términos morales, no solo creo que es posible criticar el arte como pauta cultural, sino que además es necesario, aunque desde una perspectiva individual, que no colectiva. Creo que el arte no debe tener moral, pero sí ética. El arte no debe pretender la reforma de la sociedad, pero sí debe indagar en el sentido de un respeto por la propia idea de arte, o si se prefiere, debido a la actual dificultad para deslindar qué es arte de qué no lo es, del respeto a la obra de arte en cuanto a intención, propósito y búsqueda de algo superior en el ser humano. Vivimos en un tiempo dominado por la tentación de la copia, del eco de un eco. La tecnología no solo ha convertido la literatura en un producto infinitamente reproducible, sino que una lógica perversa ha convertido también al escritor en una figura sujeta a clonación. Es en ese problemático suceder donde la ejemplaridad sigue teniendo cabida. Una ejemplaridad que exprese la confianza en la literatura como una máquina desveladora y develadora. Desveladora de la entraña de la historia y del papel que los individuos jugamos en ella, y develadora de las distintas mistificaciones que el poder emplea para mantenernos a hombres y mujeres en una infancia perpetua. Una maquinaria que, en resumidas cuentas, no renuncia a constituirse, valiéndose del título de una magistral novela de Peter Weiss, en una estética de la resistencia. Hay un relato de Thomas Bernhard, Goethe se muere, en el que Bernhard fantasea a través de un narrador sin nombre que asiste a la defunción del genio de las letras alemanas, con que las últimas palabras del maestro en su lecho de dolor no son mehr Licht, más luz, sino mehr nicht, más nada. La mutación de esta letra, la L por la N, encierra un mundo de posibilidades, coherente con el sentido de la vida y de la muerte, y también por descontado con el propio sentido de lo que la literatura puede y debe aspirar a significar. Si la luz es lo opuesto de la nada, el desliz consonántico en boca del moribundo del rey de las letras alcanza el rango de una declaración de principios. Dentro de la economía narrativa del texto, la fórmula además es muy perspicaz. Goethe, en este texto en el que Bernhard juega con el tiempo, expresa antes de morir su deseo de conocer a Wittgenstein,
quien en la proposición séptima del Tractatus advirtió con fuerza aforística: de lo que no se puede hablar, mejor es callar. Si la literatura posee mucho de fracaso, de vano anhelo por fijar negro sobre blanco lo que en realidad no se puede atrapar, la vida, el tiempo, ese fuste torcido que hoy nos convoca, parece razonable que a las puertas del último tránsito, la luz y la nada, el mostrar y el ocultar, el decir y el no decir, el dudar y el no dudar, en definitiva las certezas y el derrumbe, se tiendan la mano. Por boca de Goethe, Bernhard nos pone a los escritores ante la tesitura fundamental de nuestra tarea: trabajar desde la luz con el propósito de que la nada no nos devore, aceptar el pulso con ese tronco que crece torcido. En español existe una expresión muy bella para definir el nacimiento: dar a luz. Independientemente de cuál sea el origen del sintagma, es evidente que sugiere un tránsito de un lugar oscuro a otro iluminado, de un ámbito de reclusión a otro de libertad, de un lugar de recogimiento a otro de expansión. El empleo del término mayéutica, en su origen referido al arte de la obstetricia, se aplicó, como seguramente sabéis, al método dialéctico en virtud del cual Sócrates hacía que sus interlocutores dieran a luz a su propio pensamiento, que vivía secreto e ignorado dentro de ellos. De modo parecido, la literatura, que es otra forma de mayéutica, trae a la luz, da a luz, alumbra esa oscuridad primordial en la que nuestra vida se forma y en la que en buena medida transcurre. Pues sin ella, sin ese potentísimo instrumento de esclarecimiento que es la escritura, la vida sería aún más pavorosa y ciega de lo que ya es. Creo que hay aquí un movimiento de condena y éxito, de negación y afirmación, de derrota y de triunfo. Es cierto, en primer lugar, que la vida se deja tematizar, pero que no se deja esclerotizar, que la vida se deja interrogar, pero que sus respuestas son siempre parciales, fallidas y truncadas, que la vida en definitiva se deja cercar, pero que no se deja cazar. La literatura no es una red que podamos aplicar sobre la existencia. Por fino y estrecho que sea el diámetro de los losanges de la malla, siempre habrá peces que se escapen. Y como bien sabían los pintores renacentistas, Dios está en los detalles, así que es posible que los peces más pequeños sean también los más jugosos. Y sin embargo, en segundo lugar, es obvio que mientras escribimos, mientras aplicamos la mirada sobre las historias circundantes, los autores empeñamos el lenguaje en la construcción de un remedio de orden, de una organización superior, de una estructura resistente a toda tentación de ser disuelta. Escribir, en definitiva, es intentar decir el mundo, recluirlo en el perímetro de una historia, condensarlo en una sucesión de peripecias, de personajes y de lugares. Toda literatura es un diálogo entre una luz que se reclama, mehr Licht, y una nada que nos atemoriza, mehr nicht. El territorio del escritor, de cualquier escritor, no creo por ello que sea la verdad, que me parece una palabra demasiado grande y grave, sino la verosimilitud. La creación de un mundo que, incluso conculcando las leyes de la realidad, sea transitable, sea efectivo, sea coherente, en una palabra, sea habitable. Solo quien piense que la literatura debe aspirar a reflejar necesariamente cierta verdad social, moral o intelectual, sentirá desagrado ante estas excursiones al ámbito de lo contingente. Creo que el rodeo a través de la ficción, la manipulación de lo real hasta convertirlo en objeto estético, la evidencia del carácter no mimético, decisivamente anti-aristotélico de la relación entre la vida y el arte, resulta más enriquecedor para hablar de cuanto nos define que cualquier otra poética. Pondré un par de ejemplos. Uno de los mejores documentos levantados contra las dictaduras en el mundo recién recuperado de los horrores de la Segunda Guerra Mundial fue una novela, Los idus de marzo, en la que la figura de Julio César, el primer dictador al que nuestra tradición europea puede asumir como propio, muestra el aspecto inequívoco de algunos de los monstruos morales, aunque fascinantes, que por aquel entonces, en 1948, aún estaban frescos en el imaginario colectivo. En vez de decir Hitler o Mussolini, Thornton Wilder se embarcó en una novela documental sobre la Roma precristiana y el resultado fue deslumbrante. Las galas de lo verosímil, la improbable correspondencia entre el hombre más poderoso del orbe y un exiliado en la isla de Capri que respondía al nombre de Lucio Mamilio Turrino, se inflamaron del viento de la verdad histórica.
La imaginación de Wilder, encauzada por la voluntad de fabular a propósito de las miles de bifurcaciones en las que se embosca lo sucedido, logró que la estructuración de unos testimonios históricamente falsos, pero literariamente coherentes, organizara no solo un material narrativo de primer orden, sino una inquisición extraordinaria, acaso más poderosa que cualquier historiografía al uso, sobre los modos y costumbres mediante los que se construye un dictador y se levanta una cosmovisión de la voluntad. Un segundo ejemplo. A menudo no hay mejor expediente para arrojar luz sobre la condición de nuestra existencia que la fantasía. No hace falta llamarse Zola, Dreisen, Thackeray, Berga, Gorky o Galdós para dar fe y hacerlo con una intensidad sin parangón. ¿Existe algún libro más rico para caracterizar al sujeto del siglo XX que ese en el que un hombre amaneció una mañana convertido en un insecto? ¿Han logrado el realismo social, el realismo crítico o el realismo sucio perfilar con tanta agudeza la angustia del siglo pasado, la disolución de determinadas categorías éticas y el propio cuestionamiento del concepto de realidad que esa breve, absurda e imposible historia acerca de un hombre transformado sin razón, sin motivo y sin causa final o eficiente en un escarabajo? Así pues, verosimilitud frente a verdad, vindicación del cómo sí frente al así. La verdad es territorio de la ciencia, aunque también la hayan pretendido para sí los filósofos y los más perversos negociantes de lo intangible. La Iglesia y el Estado, esos dos monstruos fríos. Al escritor la verdad, su verdad, debe sin duda importarle, pero no necesariamente debe convertirla en alimento literario. Queda dicho que la literatura no es una red que se lanza sobre el mundo aspirando a convertirse en su horma, sino una magnífica falsificación, una manipulación en toda regla. O como dice Philip Roth en Operación Shylock, el escritor no es más que la persona capaz de obrar el milagro artístico de la transubstanciación, que consiste en hacer que los elementos modificados conserven la apariencia de una autobiografía, pero otorgándoles los poderes de la ficción. En su obra Filosofía de la Ilustración, publicada en 1932, un año antes del ascenso de Hitler al poder, Ernst Cassirer cartografió los logros de la época de las luces y los caracterizó como una feliz y extraordinaria osadía, el atrevimiento de una razón empeñada en desterrar los fantasmas metafísicos y en liberarse de cualquier prejuicio metabolizado de modo acrítico. Sirviéndose de la metáfora monetaria, Cassirer sostenía que la razón constituye una forma de adquisición, pero que no se trata de una tesorería del espíritu en la que se guarda la verdad como moneda acuñada, sino de una fuerza que pronostica el acceso a la verdad, a su determinación y a su garantía. La función primordial de la razón consiste en su talento para discutir aquello que desde la infancia de la humanidad se había aceptado por testimonios de revelación, de tradición o de autoridad. A esta tarea de desenmascaramiento debe seguir una obra de reconstrucción. La razón, a la postre, no puede descansar sobre escombros ni ruinas. Y por eso, al remozar las partes del todo, según una regla que la propia razón postula, a su usufructuario, que es el sujeto ilustrado, se le vuelve diáfana la estructura que resulta. Cassirer concluye que era este doble movimiento de demolición y de recreación el que caracterizaba a la Ilustración como un triunfo de la razón práctica. Así, los campeones de este movimiento hicieron suya la idea de que la señal constitutiva de toda filosofía que se precie consiste en su capacidad para determinar límites, el más importante de los cuales es liberarse de cualquier tentación irracional. Que ese tren emancipatorio se desnortase en su trayecto hasta el punto de conducir sus vagones hasta la rampa de selección de Auschwitz es un viaje que la Europa contemporánea no debe olvidar para que, bajo la amenaza de otras evidencias, la depauperación del estado del bienestar, la unificación de todas las ideologías bajo la ideología del consumo, la guetización del pobre, de la mujer y del extranjero, el blanqueamiento del ideario neofascista o la reaparición de los apartheids nacionalistas, el continente no se encamine hacia otra experiencia de catástrofe. No en vano, desde la Revolución Francesa, asistimos a la separación progresiva del poder político y del poder espiritual, que en la antigua tradición cristiana se confundían. Frente al poder material, muchos pensadores creyeron necesario un contrapoder espiritual, en el momento en el que la Iglesia de Roma había dejado de ejercer ese papel.
El poder material, librado a la única lógica de sus intereses propios, corría el peligro de perder de vista todo fundamento ético de la sociedad política. El fuste torcido de la humanidad reclamaba su derecho, que es siempre el derecho del más fuerte. Desde esa perspectiva, los intelectuales y la literatura, como expresión siempre vigilante de esa tarea, tuvieron una vocación crítica: recordar los valores universales recogidos en la Declaración de los Derechos del Hombre. Dicha función crítica, indispensable en una sociedad gobernada por sus intereses propios, se veía unida a una función orgánica, reproduciendo la dicotomía de Gramsci entre el intelectual crítico y el intelectual orgánico. Pero si se estima que el horizonte de nuestras sociedades no es ya, por ejemplo, la revolución prometeica del proletariado, portador de una sociedad sin clases, sino el establecimiento a fondo de la democracia, perpetuamente amenazada, siempre imperfecta, la literatura posee también un papel orgánico que cumplir: contar con pasión y con hondura esa democracia imposible, un régimen de libertad limitada, de igualdad aproximada y de fraternidad intermitente. Así, el contrapoder espiritual que nuestra sociedad necesita y que podemos oponer a ese fuste torcido que llevamos dentro, no puede ser más que un poder difuso, que nadie encarna, ni una conciencia individual superior, ni un grupo privilegiado. Yo creo que la literatura encaja en ese modo, y que el escritor, como plasmación del intelectual, abunda en una paradoja a la que no puede volver la espalda. El poder del que dispone le viene dado por su renombre. Ejercerlo en provecho de una causa humana redobla a su vez su reputación. No escapará jamás a esa contradicción, pero es deseable que al menos la viva con entera conciencia. Bueno, esto es lo que quería contaros. Y todo este texto, que quizás sea más para leer que para escuchar, me gustaría ilustrarlo con una lectura relativamente breve de una novela que yo escribí en el año, bueno, la publiqué en el año 2009. Natalia la ha mencionado antes, se titula El corrector. Es la tercera novela que yo dediqué bueno, un asunto que efectivamente me interesa, que es las distintas manifestaciones que la maldad conoce históricamente, que son uno de los temas basilares de mi literatura. Yo le había dedicado a esta preocupación una primera novela, La ofensa, que es una novela ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Le había dedicado una segunda novela, Derrumbe, que es una novela ambientada un poco en un mundo, bueno, que tiene un pie en el ahora y un pie en el futuro más inminente, a través de la idea central de los parques temáticos, etcétera, etcétera, y de cómo la violencia, una cierta violencia de sesgo nihilista, seduce sobre todo a los jóvenes. Y le dediqué una tercera novela, que es El corrector, que es una novela ambientada en el 11 de marzo de 2004. Cómo vivió esa jornada alguien que se parecía bastante a quien yo era entonces. Yo en el año 2004 trabajaba como corrector de una editorial y el protagonista de esta novela es un corrector que se levanta a las 7 de la mañana y se encuentra con lo que ha sucedido. Cuando se levanta, dado la economía narrativa que a mí me interesaba, él estaba corrigiendo nada menos que a los demonios de Dostoyevsky, ¿no? A partir de esa coartada, bueno, pues a mí me permite una reflexión sobre lo que sucedió de alguna manera aquel día en España. Y puedo leer un capítulo entero, como sí, tenemos, sí. Vamos más lento. Pasamos unas páginas a los matriculados en el curso, pero poquitas, pero vamos muy bien de tiempo. Voy a leer unas páginas que pertenecen al octavo capítulo, en el que se hace una reflexión sobre, bueno, cuáles son las diferencias entre la literatura y la política, sobre todo a nivel del uso del lenguaje, ¿no? Dice así: lo que aleja irremediablemente al político del escritor no es la cuestión ideológica de si la carne de derechas es más sabrosa que el pescado de izquierdas, ni su confianza en la bondad o en la maldad de la especie, ni su desprecio o su fascinación por las recompensas materiales, ni su afán por ocupar portadas o por empatar burgueses, ni su codicia de lo ajeno o su rechazo del mundanal ruido, ni su espíritu de superación o de contradicción, ni su capacidad para metamorfosearse en calamar o en babuino, ni su amor por los falsos ídolos o su devoción por las luminarias, ni su eldeanismo, ni su cosmopolitismo, ni su tancredismo, ni su alma de veleta, ni su mojigatería ética o su terrorismo de salón, ni su salvaje o morigerada conducta sexual, ni siquiera la diferencia de ceros que adorna sus respectivas cuentas bancarias.
Lo que aleja decisivamente al político del escritor es su antagónica relación con los detalles. La política, por definición, es el reino de la negación del detalle. George Walter Bush, al cual ya hemos citado, por cierto, en este texto, dice a micrófono abierto: hay que parar esa mierda. Y esa mierda es el Líbano, es Hezbollah, es Siria, es Israel, es Palestina. Es una historia de milenios fundada sobre la intolerancia religiosa y sustentada por intereses económicos que afectan a millones de personas. La literatura, por su parte, por definición, es la fraternidad del detalle, una práctica ya milenaria que se alimenta del detalle, un ejercicio absorbente que en el detalle encuentra su recompensa y su razón íntima de existir. Porque el escritor, en este caso, tiene que descender al detalle y explicar qué demonios es esa mierda, por qué huele tan mal, quién la fomenta, tolera y consiente, quién hace de ella su modo de vida. El escritor es la persona que analiza esa mierda abstracta que el político derrama sobre los mapas. Y en esa meticulosa y no siempre placentera lección de escatología, en ese arduo proceso para desentrañar los detalles que hacen que esa mierda sea lo que es y no otra cosa, es donde el escritor encuentra su mayor premio, la dignidad. Pervertir la realidad a través del lenguaje, lograr que el lenguaje diga lo que la realidad niega, es una de las mayores conquistas del poder. La política se convierte así en el arte de disfrazar la mentira. Nadie, desde que existen ágoras, ha mentido tanto como los políticos. Cuando entre los griegos un político mentía, se le imponía una vergonzante pena, el ostracismo. Hoy, en el peor de los casos, se le pone un escaño, o se le regala una alcaldía, o se le adjudica un ministerio. Es el código no escrito de nuestra meritocracia. Miente y será recompensado. La crónica de lo que sucedió entre los días 11 y 14 de marzo de 2004 es un magnífico ejemplo de la versatilidad en el arte de la mentira alcanzada por nuestros políticos. Enfrentados a un suceso aterrador, a un trauma de proporciones colosales, muchos de ellos optaron por mentir, o como se dice ahora, por no decir la verdad. Cuando sus señorías juegan a la dialéctica, no hay sofista que les haga sombra. Nadie como el político ha pervertido tanto el sentido de las palabras, de todas las palabras, ni siquiera el más recalcitrante fideísta. Y si, como quería Heráclito, el alma humana se parece a una araña que acude velozmente a cualquier lugar de su tela cuando siente una de sus partes dañada, el político es una araña que acude velozmente al depósito común del lenguaje cada vez que se siente atacado por alguno de sus adversarios. Pero para el político, al revés de lo que sucede con la araña, ya no hay telas sagradas, porque todas han perdido su lustre. Esa es su inmensa condena. Ha gastado el tapiz de tanto usarlo sin sentido. Bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí. Ya se entra demasiado en el detalle de lo que la novela está tratando y bueno, lo que quería transmitir, me parece que con estos escasos párrafos cobra sentido. Les fotocopié 2 párrafos más, pero no importante. Te agradecemos la lectura que a mí siempre me encanta, ¿no? Escuchar, parece que solemos pedir una lectura a los poetas y a los narradores, ¿no? En muchos de los actos, y me parece muy importante también escuchar la narración. Fíjate, has terminado, ¿no? Sí. Digo, a ver si interrumpo yo aquí. No.